Bienvenidos a Cuarto de Hora, 15 minutos semanales sobre actualidad latinoamericana e internacional. Argentina ha retirado su candidatura para integrar el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es grave. Varias organizaciones no gubernamentales lamentan esa decisión. Ese órgano, creado en 2006 por la Asamblea General de Naciones Unidas, reemplazó a la Comisión de Derechos Humanos. Se ocupa de la revisión de los países y del examen periódico universal, EPU, con una evaluación del respeto a los derechos humanos en un mundo en el cual persisten las desapariciones forzadas, las ejecuciones sumarias, las torturas, la discriminación racial por razones de género y de orientación sexual, así como las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales. Como explica el diplomático argentino Alberto Dalotos, ex secretario de Relaciones Exteriores de la Nación o ex vicecanciller, ex representante permanente ante la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra y ex embajador en Sudáfrica, el abandono de esa tradición común a todos los gobiernos de la democracia desde 1983 es una claudicación ética y un error político que profundiza el aislamiento y la marginalidad a la que nos conduce la actual política exterior. Y estamos en contacto justamente con el embajador Daloto para preguntarle, embajador, ¿este es el final de una política exterior argentina? Bueno, buenas tardes, Jorge, gracias por la invitación. Espero que no sea el final, a pesar de que yo titulé ese artículo de esa manera. Esperemos que haya un cambio en el futuro que vuelva a una tradición política importante que representaron todos los gobiernos que tuvo la democracia argentina desde el 83. O sea, más allá de las diferencias entre unos y otros, siempre se sostuvo que la promoción y la protección de los derechos humanos era uno de los ejes de la política exterior. Lo sostuvieron todos hasta diciembre de 2023, en que el actual gobierno decidió cambiar y inició lo que se conoce y todos vemos como una ofensiva contra los organismos multilaterales, contra las Naciones Unidas y en contra de organismos como este Consejo. Y esta ha tenido una expresión en los últimos días, que es la retirada de la candidatura que en su momento se había presentado durante el gobierno del presidente Fernández y que al principio el gobierno no tomó ninguna decisión, pero pronto trascendió de que la decisión era a partir de este organismo. Espero que no sea el final y que en el futuro se pueda cambiar esta situación. De todos modos, la política exterior argentina ha cambiado con este gobierno. Totalmente, o sea, no solo en este ámbito, sino que por primera vez el presidente proclama un alineamiento incondicional con Estados Unidos y con Israel, algo que nunca había existido en ninguno de los otros periodos presidenciales que vivimos. La Argentina se caracterizó siempre por una posición de respeto a la diversidad, relaciones múltiples con todos los actores de la vida internacional, de una vocación por la integración latinoamericana, por la relación con los países limítrofes y sobre todo por una actividad intensa en el ámbito multilateral de las Naciones Unidas. Este gobierno ha abandonado todos esos ejes tradicionales en aras de una política de alineamiento cuyos beneficios se desconocen y que en definitiva cambia con los patrones clásicos de la diplomacia argentina, más allá de los matices y de los diferentes énfasis que en un tema u otro hayan tenido los distintos gobiernos, en general hubo un patrón común en torno a estos ejes que mencionaba. Hay críticas, sobre todo de Estados Unidos, con respecto al Consejo de Derechos Humanos, y sobre todo por el acceso de países dictatoriales que supuestamente dominarían la agenda. ¿Es así? Existe esta crítica desde hace tiempo. Efectivamente hay países que son políticamente muy fuertes, que acceden al Consejo y que no se caracterizan por su respeto a las normas democráticas, pero esto no es la mayoría, es decir, eso no determina ni expresa un dominio de la agenda. Por el contrario, puede verse que la agenda en muchos aspectos ha avanzado y que inclusive es bastante significativo el nombre de los países que hoy están cuestionados en el Consejo de Derechos Humanos, que tienen resoluciones particulares individualizadas contra ellos, eh, desde Afganistán a Belarus,
a Venezuela, a Nicaragua, a Rusia, a Irán, a Corea del Norte. O sea, hay algunos países, entre ellos importantes, que están siendo investigados por el Consejo. Por supuesto, no están todos los que deberían estar, pero bueno, nunca esto es perfecto. Hay una realidad política, hay fuerzas en pugna, hay algunos que son más hábiles que otros, hay otros que son muy fuertes y que no es muy fácil lograr una coalición de estados para poder promover una investigación. Pero bueno, digamos, lo contrario sería no hacer nada, nos retiramos y no hacemos nada con ninguno. Bueno, esto por lo menos hace algo con algunos y en una dinámica política y diplomática puede ejercerse presión sobre otros para que respondan por sus actos de violación a los derechos humanos, ¿no? Es curioso porque se retira Nicaragua y se retira Estados Unidos y efectivamente Argentina pierde la posibilidad de ejercer presión sobre regímenes autoritarios como los de Venezuela y Cuba. Quizá no El Salvador porque digamos que el gobierno adhiere a la postura de Nayib Bukele, pero efectivamente pierde Argentina presión o la posibilidad de ejercer presión internacional en derechos humanos, nada menos. Sí, la Argentina se retira de este y de tantos otros foros. La Argentina se ha ido de la OMS, tiene una posición hostil respecto al cambio climático y se retira de cualquier debate en materia de derechos humanos, tanto en los aspectos normativos, de defensa de las normas que se han ido aprobando y que promueven investigaciones y monitoreos globales, como de cualquier tipo de presión sobre países de la región que tienen problemas de derechos humanos. O sea, la Argentina da la impresión que se aísla de cualquier discusión coordinada, conjunta con otros socios latinoamericanos y otras regiones para tratar de modificar la situación en países como Nicaragua que mencionabas, ¿no? ¿Cuál será el beneficio del aislacionismo, en este caso del aislamiento, en un mundo multipolar, que cada país necesita de otro país justamente para seguir adelante? Bueno, yo creo que desconozco cuáles son los beneficios. Es obvio que el gobierno no tiene una política exterior, que el presidente actúa desde una perspectiva ideologizada, que cree que el mundo está siendo dominado por fuerzas comunistas o socialistas, y que la única garantía es la de iniciar una cruzada, una batalla cultural y demás contra este avance que él imagina está ocurriendo. Y por eso eh, establece como único aliado a Estados Unidos o a Israel. Pero creo que es una decisión equivocada, ¿no? Porque la Argentina, digamos, no solo ha mantenido relaciones muy diversas con todos los países del mundo, sino que se beneficia de esas relaciones y entonces pierde espacio en el diálogo, en la cooperación posible, en el comercio con otros actores de la vida internacional, ¿no? ¿Por De qué hecho, atornarse a dos países nada más? seguro. De hecho, Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, México, República Dominicana, así como países de otras regiones, siguen formando parte del Consejo de Derechos Humanos. Totalmente. O sea, la región son mayoría de los países democráticos, pero en otras regiones, bueno, está el grupo occidental, donde están países como España, como Francia, están países africanos que son democráticos, como Sudáfrica, hay países asiáticos como Japón, como Corea del Sur, que son países democráticos, ¿no? O sea, a ninguno se le ocurre retirarse, todos participan porque entienden que hay una agenda global, que hay un tema que interesa a todos y que es necesario la cooperación y el diálogo entre los estados para tratar de promover soluciones. En este campo de los derechos humanos como en otros ámbitos, ¿no? Embajador, usted tiene una amplia trayectoria en la diplomacia argentina y quisiera saber cuál es su impresión sobre lo que ocurre en la Cancillería. En algún momento se dijo, bueno, quien no adhiera a mis ideas se va. Esto también es inédito en Argentina. Bueno, el presidente hace algunos meses envió una carta a toda la Cancillería, incluido empleados administrativos, locales, de las embajadas, como a inclusive funcionarios que ya estaban retirados, como fue mi caso, diciendo que digamos, había que luchar contra una agenda socialista que se quería imponer desde las Naciones Unidas o una agenda comunista, y que el que no estaba de acuerdo con los lineamientos que había fijado el gobierno que diera un paso al costado. Esto evidentemente es una
acción inédita. Yo en 40 años de carrera jamás ningún presidente se dirigió a la Cancillería en esos términos. Eh, y por supuesto ha provocado un malestar y aparte hay un malentendido. Los diplomáticos no son los que gobiernan la Cancillería. El presidente tiene derecho a hacer la política exterior para la cual ha sido mandatado por la ciudadanía, pero los diplomáticos son asesores. Nosotros, nuestra obligación es dar la información técnica calificada de qué es lo que, a nuestro entender, conviene al interés nacional. Luego el presidente lo decide, pero digamos, ¿por qué cortar la libertad de expresarse por parte de los funcionarios? Es una, digamos, la decisión final no la toman los diplomáticos, siempre la toma el ministro y el presidente, pero la obligación para tomar una decisión correcta es escuchar a los asesores. Digamos, hay una cantidad enorme de temas, es imposible que el presidente y el ministro conozcan en detalle todos. Bueno, hay una información que es chequeada de distintas áreas del ministerio, así ha sido históricamente, y luego el presidente toma la decisión que le corresponde, que le parece conveniente. Pero yo creo que esto de amenazar, de hecho hay funcionarios que han sido sumariados por dar opiniones, no por tomar una decisión por su cuenta. Cuando fue la votación sobre el bloqueo a Cuba en Naciones Unidas, la Cancillería, las áreas dictaminaron, como siempre fue el caso de la Argentina, en todos los periodos, votar a favor de esa resolución que condenaba el bloqueo a Cuba, no por adhesión al régimen cubano ni por simpatías ideológicas, sino porque eso va contra la libertad de comercio, va contra el derecho internacional. Son decisiones unilaterales que toma Estados Unidos, que no tenemos por qué avalarlas. De hecho, los únicos dos países que votan en contra de esa resolución son Estados Unidos e Israel, y ahora Argentina. Pero el resto de la comunidad internacional, los países de la Unión Europea, en general, todos votan a favor, insisto, no por Cuba, sino porque es una cuestión de principios en materia de libertad de comercio, libertad de navegación y oposición a todo tipo de medidas coercitivas ejercidas unilateralmente por un Estado contra otro, ¿no? ¿Cabe hacer una comparación con el alineamiento automático de Carlos Menem? Yo creo que si bien el gobierno del presidente Menem mantuvo relaciones muy estrechas con Estados Unidos, no creo que se pueda comparar, porque, por ejemplo, Menem nunca adhirió a este caso del bloqueo a Cuba, siempre estuvo en contra. O sea, no es que Menem dijo a todo que sí. Menem tampoco despreció la integración latinoamericana. De hecho, el Mercosur se creó durante su presidencia, siempre tuvo una vocación por la integración. Menem favoreció las relaciones con Chile, la integración, la solución de los conflictos limítrofes. Eh, Tuvo, sí, efectivamente, una posición de mayor acercamiento a Estados Unidos en un contexto bastante distinto al actual, que era el final de la Guerra Fría y la aparición de Estados Unidos como la principal potencia, lo que se llamó, digamos, un auge del unilateralismo americano. Pero no creo que sea similar. Me parece que el gobierno del presidente Menem tuvo un sentido más amplio del Estado que se reflejó en estas medidas que mencionaba, y el actual, por lo que percibimos, por lo que vemos todo el tiempo, está definitivamente alineado en torno a dos gobiernos y con un gran desdén por otros, e inclusive llegando al extremo del agravio a otros presidentes, cosa que nunca existió en la historia argentina, ¿no? Es más larga la lista de adversarios que la lista de aliados. Bueno, sí, porque los principales aliados de la Argentina son los países de la región. Y el presidente ha insultado al presidente al presidente Lula, se ha referido despectivamente al presidente Boric, ha tratado de asesino al presidente de Colombia, ha despreciado al presidente de Bolivia, ha despreciado al presidente electo de Uruguay, no asistiendo a la asunción del mando cuando había muchos presidentes de la región allí. A pesar de que el presidente Orsi manifestó la mayor buena voluntad por acercarse al gobierno argentino, no se envió nadie a la asunción de su presidencia. O sea, hay una lista sin ir más lejos, al presidente español y a la esposa del presidente español. Se podrá decir que los otros también tuvieron alguna expresión agresiva hacia el presidente, pero digamos, hay un protocolo que hay que seguir. Si hay un agravio, hay que citar al embajador, hay que tratar de pedir la disculpa, si no, devolver insulto por insulto, si es que existió. Yo creo que eso es muy desafortunado y no tiene precedentes en
la historia argentina, ¿no? Bueno, se puede hablar de intromisiones de campaña, cosa que hoy es frecuente entre países. Antes eso no existía, pero de pronto Pedro Sánchez Exactamente. apoyó al rival de Milei en las elecciones, a Sergio Massa, lo mismo hizo Lula, lo mismo hizo López Obrador, y bueno, se las cobró. Lo que pasa, Petro también. Lo que pasa es que no se puede vivir en campaña. Esta es una Claro, realidad. claro, y además hay modos y formas, ¿no? Yo creo que eso son cuestiones que no aportan nada positivo, ¿no? Yo creo que hay que tratar de distender y las campañas son las campañas y luego hay que tratar de encauzar las relaciones y mantener un nivel de cooperación y de seguir trabajando por la integración. Yo creo que en ese sentido su política latinoamericana es muy, muy desafortunada y no existe directamente como tal, ¿no? No puede llamarse una política latinoamericana de presidente Milei, no existe tal cosa. Se rompe con facilidad, pero luego para lograr unir las piezas es mucho más difícil. Estoy hablando de periodos posteriores de otras presidencias argentinas. Totalmente, yo creo que va a haber que hacer un gran esfuerzo de reconstrucción y de modificación de la imagen argentina luego de este gobierno y de estas conductas que para cualquier persona que se haya educado en la vida diplomática, además, más allá de las ideologías y de las preferencias políticas de unos y de otros, hay cuestiones que no deben ser sorteadas, ¿no? Digamos, es indispensable, la Argentina no es un país superpoderoso, es un país que necesita relaciones, que necesita alianzas, que necesita diálogo y que necesita ampliar sus mercados y ampliar sus márgenes de cooperación con otras naciones, de toda clase de naciones más allá de sus sistemas, ¿no? Embajador Dalotto, ha sido un gusto. Muchísimas gracias. No, muchas gracias, Jorge. Hasta Y la esto próxima. ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV que se retransmite por el canal E de Buenos Aires. Nos reencontramos en la próxima. Chao. Gracias por escuchar Cuarto de Hora, 15 minutos semanales de actualidad latinoamericana e internacional.